Habla Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre el tema Proceso y República con el profesor Mario David García Velázquez de Guatemala. Esta es la continuación de un conversatorio anterior, de una conversación anterior acerca del tema, y hoy quiero centrarme un poco en el concepto de república para poder llegar a la postre. ¿Cómo influye el concepto de república en el manejo del poder judicial y, por tanto, en la sustanciación de los procesos? Yo quiero hacer esta conversación con algún sentido docente y voy a hacerle preguntas a García para que me las vaya contestando. A mí podemos llegar hasta al punto al cual yo aspiro, que entremos al final de esta conversación. Mario, ¿cómo le va? Siguiendo la charla anterior, yo quiero establecer cómo son las distintas repúblicas en América Latina a partir de lo que idealmente es una república. Le voy a preguntar a usted concretamente en qué consiste la esencia de una república, para luego decirme si en el siglo XIX y XX hubo repúblicas en Europa y cuáles son las repúblicas en América que responden a esa esencia que quiero que usted me la explique. Lo escucho con toda atención. Estimado don Adolfo, usted en síntesis lo que me pregunta es cómo concentrar el significado de un adjetivo, de un nombre. Recuerde usted que el deterioro político-jurídico, incluso de la civilización en su conjunto, ya no digamos de parcelas llamadas naciones o países, entra por el camino de la perversión del lenguaje. República se acuña como término, como hemos conversado, en el 509 a.C., era la res pública o el asunto de todos. Cuando derrocan a la monarquía de Tarquino el Soberbio. A partir del 509 a la fecha, pues son 2570 años, se ha denominado república a cualquier estructura político-jurídica de un país. La república, por definición, es contraria, por ejemplo, a un estado totalitario. Sin embargo, por 80 años, vimos en el mundo a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, hasta que implosionó en el 1989. Era lo más alejado de una república. República se llama la República Bolivariana de Venezuela, y usted ve que sometido, no le digo a un examen riguroso, sino a un examen prima facie, pues usted encontraría que no obedece al concepto que se fue creando a través del curso de los años, del transcurso de los años. Igual Cuba, ¿no? Igual Cuba. Cuba, Nicaragua, y es más, en este momento quienes quieren desembocar, que España desemboque en una república por abusos y obsolescencia, anacrónica monarquía, son de extrema izquierda que querrían reproducir el modelo de República Bolivariana chavista, incluso con dinero de Venezuela. Entonces es una situación complicada para quienes amamos el derecho, para quienes pensamos en la mañana, en la tarde y en la noche en derecho. Nos es difícil aceptar esa multivocidad que usted ha evocado tantas veces, porque termina siendo una torre de Babel. La república es clarísima en su inicio y es muy valiosa, pero fíjese usted, solo en la Italia, en esa Italia maravillosa que todos conocemos,
a lo largo de 1000 años hubo la República de Florencia, de Génova, las repúblicas marítimas, la República de Pisa, la de Venecia, la de Alba, la amalfitana, la ambrosiana, la de Ancona, la ancorinitaria, la República de Bérgamo, la boloñesa, la Brescia y así otras 20 más. Y se les llamaba república. Es más, descubrí en algún momento de preparación de cátedras, que es cuando más se termina estudiando, que república le han llamado como equivalente de nación. Cuando me paro frente a mis alumnos, lo primero que les digo es: el derecho es lenguaje y el derecho es orden. Es totalmente antinatural el derecho, por eso es interesante lo del derecho natural, porque lo que busca es combatir o destruir el caos natural. Y pongo un ejemplo sencillo, profesor. Les digo, si ustedes quieren dudar que lo natural es el caos, piensen en su dormitorio o piensen en su escritorio de trabajo. Lo ordenan y a la hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas está desordenado. El derecho es antinatural porque es producto de la mente del ser humano para establecer orden y asegurar la convivencia pacífica social. Eso es lo importante. Ahora, en la denominación de instituciones, la república, la democracia, esa democracia que se acuñó en la Atenas, como todos sabemos, lo que tal vez no muy sabemos es que estuvo restringida a un grupo que era solo ciudadano ateniense, excluidas mujeres, excluidos metecos. Y es más, nadie podía opinar sobre los asuntos colectivos porque se le aplicaba la pena de muerte. En Atenas, la Atenas democrática. Y esa Atenas, que es algo que uno puede incluso recordarle a cualquier político, porque nuestro problema en este momento es, como juristas o como ciudadanos, es eliminar que la política sea equivalente al crimen, precisamente en ausencia del valor y de la observancia y del sometimiento al derecho. Pero algo que les molesta a los políticos, que se les recuerde en cualquier foro, en cualquier circunstancia, es que la esencia de la democracia, ahí sí podemos hablar de esencia porque estuvo acuñado como costumbre y observado, era que los puestos se discernían por sorteo. Ahí había una total igualdad de posibilidades de gestionar el gobierno porque no se veía como un privilegio, sino como una responsabilidad. Y fíjese usted que hoy tendríamos que estar pensando, así como cómo hacemos más ágil el proceso para que no sea largo y tortuoso, también tendríamos que estar redefiniendo la democracia, que terminó siendo un concurso de popularidad donde no gana el más capaz, sino gana el más simpático, el que se la sabe más, el que no tiene escrúpulos para recurrir a cualquier artificio para llegar al gobierno. Y esto es perversión de la democracia en sí, que a la larga, hay que decirlo, es un método de toma de decisiones del cuerpo social. Se dilucida a través de una elección, pero en el pasado, en sus momentos primarios, la democracia era el discernimiento del poder a través, o de quién iba a ejercer el poder a través de un sorteo. Entraban toda la población. El más popular, recordará usted que una noche cualquiera le llegaban 2 ciudadanos o 3 y le llevaban unas conchas de ostra. De ahí surge el ostracismo porque le daban
el plazo de 24 horas para salir de la ciudad, si no, era ejecutado. Y ahí surge una muy popular institución jurídico-política que fue el ostracismo. En estos años de desorden, en estos años realmente de degeneración, hemos olvidado ciertas instituciones vitales. Por ejemplo, el Grafé Paranomón. A mí me seduce el Grafé Paranomón tras el ejercicio como abogado litigante de derecho penal. Porque usted ve a un ministerio público, a una fiscalía que todo lo puede, un monopolio de la persecución penal concentrado, y que tira las acusaciones como tirar confeti a recién casados o a roces, sin que haya responsabilidad. Usted ve en los parlamentos que los legisladores legislan incluso unas grandísimas estupideces, irresponsablemente ponen como norma instituciones que, por cierto, vi que Argentina está ya amenazada de eso, como la extinción de dominio, que es una institución que también está identificada de dónde surgió y que mañosamente fue llamada extinción de dominio, para no decir extinción de la propiedad. Vale, Mario, usted me está derivando en la conversación, me interesa mucho. Y quiero que sigamos hablando de esas cosas porque todo me interesa, el poder, sobre todo el poder del acusador y las cosas raras que están pasando en los parlamentos de Argentina, de América Latina, ¿no? Pero yo quiero volver a vincular la palabra república con la palabra democracia. Usted me llevó otra vez a la democracia. Yo quiero recordarle que cuando advino la democracia en la Argentina en 1983, después de los años duros, de los años de plomo que sufrimos los argentinos, que fueron muchos, el entonces candidato a presidente de la República, el doctor Raúl Alfonsín, tenía el don de la palabra, fascinaba a la gente discurseando. En algún discurso que dijo en la Plaza de Mayo, el parado en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que en democracia se come, se vive, se enseña y se cura. Y que se come, se vive, se enseña y se cura mejor. Y tenía razón, ¿no? Y cuando eso nos decía, se ponía la mano en el corazón y hacía una suerte de rezo laico, en voz alta recitaba el preámbulo de la Constitución argentina, nos, los representantes del pueblo, y lo decía entero, y con lágrimas en los ojos, todo con un feeling tremendo hacia él, se logró la democracia. Con los años, y con algunos míos pensando el derecho, que es el lema que yo expongo en mi maestría, descubrimos que ese afecto por la democracia que nos caracteriza a los argentinos, que es bueno, que nos fue bien, gracias a Dios. En rigor de verdad fue incompleto, porque lo que importaba no era que viviéramos en una democracia que a la postre lo que hace fijar cuál es el origen del poder, sino que lo que interesaba era que viviéramos en una república. Y aquí el porqué de esta conversación que yo tengo con usted. Si yo leo la Constitución de la Nación Argentina, en el artículo 1, define que la nación argentina, que es el nombre del país, es la constitucional, la nación argentina es una república. No la define como una democracia, sino como una república. ¿Qué me imagino yo supone la democracia? Ese concepto de república, que yo leo en mi Constitución y que no me lo explican adecuadamente los profesores de Constitucional, por eso esta conversación, adecuadamente por lo menos para mí, debo ser muy torpe en el entendimiento porque no alcanzo a comprender qué es lo que se busca con la palabra. Yo he querido saber por qué esa frase, de dónde sale esa frase. Y veo que mi constituyente, el que hace las bases de la Constitución argentina, que fue
el doctor Alberdi, Juan Bautista Alberdi, sobre quien se escribió un libro precioso que se llama La vida de un ausente, donde se explica que él no hablaba buen inglés, de lo que al final nos vino bien a los argentinos porque no hubo una buena traducción de su texto original. Él se basó en la Constitución de los Estados Unidos de 1787, que es un modelo perfecto de constitución. Si usted googlea la Constitución esa y ve alguna edición facsimilar, que son preciosas, está escrita una maravillosa letra magistral inglesa y consta de solamente 7 artículos. No contiene el otorgamiento ni de ningún derecho, no se reconoce ningún derecho ni se otorga ninguna garantía. 7 artículos, largos, pero solamente 7. 1 dedicado al poder constituyente, 2 al poder legislativo, 2 al poder ejecutivo y 2 al poder judicial. Con los años se van a otorgar derechos, se van a hacer reconocimientos y garantías, pero hasta allí la Constitución. Y yo no la ley, y tiene como única base de entendimiento del tema la lectura de la Constitución, advierte que es una Constitución que marca un control, intercontrol de poderes, una separación de funciones en el poder y marca un intercontrol de quienes ejercen ese poder. Para mí poder es hacer lo que se quiere. Tiene poder el que puede, obviamente, ¿no? Y por supuesto quien ejerce el poder, quien usa del poder, natural, históricamente ha tendido a abusar de él. Entonces me parece que lo que importa en esa Constitución es el intercontrol de poderes para que no haya abuso de poderes. Que no se repita acá la escena de la Revolución Francesa en contra de los Luises, de su absolutismo y arbitrariedad permanente. Y en palabras básicas para quien no conoce el tema y me está escuchando, yo diría que el Poder Legislativo nos enseña mediante un instrumento que se llama ley qué es lo que tenemos que hacer. El Poder Ejecutivo, mediante un instrumento que se llama decreto, nos dice cómo, cuándo, dónde, etcétera, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer conforme con la ley. Y el Poder Judicial lo que hace es decirnos qué hay que hacer cuando no se hizo lo que había que hacer conforme con la ley, o en el cómo, cuándo, dónde, etcétera, que era conforme con el decreto. Por tanto, acá hay 3 funciones diferentes, 2 que son prius y una sola que es posterius. El Poder Judicial nunca podrá hacer justicia preventiva, porque siempre viene después del acaecimiento del incumplimiento de la ley. Y a mí me gusta que el legislativo diga qué hay que hacer, y si el ejecutivo no le gusta, lo controla simplemente vetándola. Y la ley deja de ser tal, no la promulga. Y el Poder Judicial, que viene después, se queda con la ley ya promulgada y si no le gusta la declara inconstitucional. Y la inaplica, con distintos efectos según el modo que esté tomado por la legislación pertinente. Y el Poder Legislativo, a su turno, puede juzgarlo a los otros mediante el juicio político, ¿no? Es decir, me parece a mí que la esencia de la República está en el intercontrol de poderes. Ese intercontrol de poderes yo no lo veo en Europa. Y tampoco lo veo en todos los países de América, aunque también se llaman república. Y aquí viene la pregunta para usted. En la Argentina, los jueces integran un poder judicial. Los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad de las leyes con un control difuso. Cada uno de todos los jueces de la Argentina puede individualmente declarar la inaplicabilidad de una ley por inconstitucional en un caso concreto. Esa declaración, ese poder judicial no se llama así, por ejemplo, en Panamá, donde hablamos de la rama judicial. Y hay una rama ejecutiva y habría un solo poder, pero no hay intercontrol de poderes. Lo veo en Colombia, donde el organismo se llama órgano judicial, rama
judicial, órgano judicial, poder judicial, administración de justicia en el Paraguay, por ejemplo. No es igual llamarse administración de justicia que poder judicial. Los jueces no hacen lo mismo. Y entonces tenemos control de constitucionalidad difuso, concentrado, con efectos diferentes. Cuando se declara la inconstitucionalidad, algunos países tienen la derogación de la norma, otros la aplicación al caso concreto. Algunos exigen que se adopte solo por vía de excepción, otros permiten también la vía de acción. Es decir, es una confusión generalizada que me parece que nadie hace lo mismo en orden a la madre de todas las constituciones. Yo creo que usted me acepte que la Constitución de Estados Unidos, no sé por qué, pero es única. Y yo a usted le he oído decir que los americanos tenemos un concepto de republicanismo que no está en Europa. Y de eso quiero que me esté hablando un ratito. ¿Por qué los americanos pensamos distinto y no nos ponemos de acuerdo entre nosotros, otra vez con la multivocidad del tema? Lo escucho. Usted ha señalado algo importantísimo, maestro. Ciertamente, en el siglo XVIII, situémonos en el 1775, toda América estaba significadamente sometida a un poder monárquico europeo. Toda. La Constitución norteamericana fue un movimiento encabezado por gente muy culta, animada por la libertad, que supo, como quien pone una olla para hacer un puchero, introducir en la olla diferentes ingredientes. Uno de los más importantes fue la república, un ingrediente del constitucionalismo, vital. Otro ingrediente fue la democracia. Otro ingrediente que tiene 2.500 años más, 3.000 años para la humanidad, fue la codificación. Y así fue como un buen puchero llenando la olla de ingredientes. Y esto es vital porque la democracia ateniense, la república eminentemente romana, la república introdujo y de alguna manera contó con métodos o formas que podrían llamarse democráticas para elegir cónsules, por ejemplo, para discernir cargos. Una de las cuestiones que enamoran de la República Romana era el cursus honorum. O sea, nadie llegaba y saltaba a la primera magistratura, al consulado, sino era parte de un largo recorrido sirviendo diferentes puestos de ejercicio de la función pública. Y esto llevaba, en cualquier momento se podían caer y quedar descartados. Pero si cada nuevo escalón lo desarrollaba con suficiente discreción, con suficiente sabiduría, iba desarrollando el derecho al nuevo escalón, al escalón más alto y así hasta llegar a los puestos más importantes. Nosotros hemos tergiversado y hemos destruido mucho este conocimiento. Usted tiene toda la razón en cuanto a darle valor a los nombres que nombran. Pero también hay una serie de ingredientes y países en América Latina que dejaron de conocer que en algún momento toda la América estuvo hermanada por el mismo grito de libertad. En algún momento le mencioné que para mí el constitucionalismo es el más grande hito de la historia. Porque cuando usted ve la lista de los códigos, por ejemplo, desde los códigos sumerios hasta llegar a los de esta era, que Gregoriano,
el hermogeniano, el teodosiano, de Justiniano. Toda esta idea de codificación era hacer eficaz al derecho, eliminar antinomias, eliminar normas superfluas. La idea genial del constitucionalismo fue llegar como corona y establecer el sistema jurídico. Cuando Ludwig von Bertalanffy propone su idea sistémica en 1946, que uniformó incluso la ingeniería en sistemas, realmente llegó tarde porque ya el derecho la tenía. Desde 1776, cuando se empezaron a decretar las constituciones. Y la constitución argentina de esa época, la de Centroamérica, que en esa época se llamó Guatemala, Centroamérica entera, en 1823, 1824 y 1825, nosotros tuvimos una república federal y estaba compuesto no por estados, sino por provincias a la forma argentina. Algún día le tengo que enseñar pronto la bandera de la Federación de Provincias Unidas del Centro de América, porque usted se va a asustar del color. El color de nuestra bandera era exactamente el de Argentina, estando tan lejos. Es más, una tarea interesante es por qué a los diferentes reinos, virreinatos españoles se les llamó de repente provincias. ¿Dónde? ¿Dónde dimos el salto cuántico hacia una visión republicana viniendo de una monarquía? Ahora, es totalmente razonable pensar que nuestro concepto republicano no es comprendido en Europa. Es cierto, los norteamericanos en el 1776 y los años que siguieron pusieron ingredientes del conocimiento europeo. Por ejemplo, algo que no se hace justicia en reconocer, difundir y enseñar. Fue un rey de León en la España actual, el rey Alfonso IX, el primero que en 1188 estableció un parlamento con los tres estados, la nobleza, el clero y el pueblo llano. Fue la primera vez. Fue en León. Generalmente cuando se habla de parlamento se piensa en Inglaterra. No, Inglaterra llegó tarde, llegó después. El parlamento de Alfonso IX, que es un ingrediente vital para la República Democrática, llegó en 1188. Mucho antes que el propio otorgamiento de la Carta Magna, que tiene tanta buena prensa o tanta difusión, es tan conocida. Por supuesto que fue importante, pero es que lo que fue importante es todo, no solo algo o algo en particular. Y así como los parlamentos fueron importantísimos para generar el poder legislativo, también hay que reconocer y recordar que en algún momento las denominaciones son varias por diferentes corrientes. Por ejemplo, en mi país se denomina organismo judicial, organismo legislativo y organismo ejecutivo. ¿Por qué eso de organismo? Ah, porque hubo una corriente del pensamiento, particularmente francés, que fue elaborado por médicos en su concepción orgánica y vieron todo el cuerpo social como en equivalencia al cuerpo humano. Incluso en algún momento se hablaban de arterias para decir una calzada, una carretera, un camino muy concurrido. Se denominaba el cerebro de la ciudad o del país, donde ocurrían las tomas de decisión.
esa visión orgánica, pues depende mucho de quiénes son los que van a tomar las decisiones. Lo escuché en Rosario a usted denominar su, digamos, respaldo a la idea de que un poder se denomine poder porque es el que puede. Tiene toda la razón. Pero a la larga, los nombres en el sentido de lo que opera ya, rama sí me parece una exageración en perversión del lenguaje, pero lo importante es que se entienda cuál es el papel, porque lo que usted denomina en la posibilidad del juez que decide no aplicar una norma para un caso concreto por juzgarla contraria a la Constitución, ese poder difuso es lo que es la esencia del Estado constitucional. Y déjeme comentarle, creo que es muy apropiado, yo no menciono ni en público ni en privado el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es un término, a propósito de los términos, que se expuso por primera vez por Charles Welker en 1813 en Alemania. De alguna manera la concepción era Estado de Derecho del rey. No tiene nada que ver con nosotros. Y todo el pleito ese de las discusiones bizantinas sobre el positivismo está basado mucho en una concepción de Estado de Derecho, cuando todo el mundo reconoce que un Estado de Derecho es hasta la peor de los gobiernos totalitarios. Un Estado constitucional no, porque a pesar de que ha habido intentos y que de alguna manera tornó el término constitucional en un término polisémico con muchos significados, lo cierto es que una constitución desde 1776 tiene una clara definición estructural. El preámbulo. Ese preámbulo que tenían los códigos sumerios. Hammurabi tenía un prólogo, un preámbulo en su código. Hay raíz cultural en estructurar una constitución con un preámbulo. La parte llamada dogmática, que son la formulación de derechos fundamentales del ser humano, y una parte orgánica, ¿sí?, que es la estructura del Estado, territorio y gobierno. Pero también es preciso señalar que cuando se decreta la Constitución norteamericana, no fueron dejados de lado los derechos. Y a punto estuvo de derrumbarse la Constitución, por eso las primeras enmiendas. Porque algo que había sido, incluso antes de la primera formulación constitucional y antes de la propia independencia norteamericana, el feliz pueblo de Virginia hizo una declaración de derechos que es esencial de conocer, y hay un libro espectacular de George Jelinek que lo estudió y que sacó justamente el análisis de esa declaración del buen pueblo de Virginia. Esto es bien interesante, y es bien interesante también contrastar la política con el derecho. Imagínense que las primeras constituciones se empiezan a decretar en el año 1776. Luego, cuando se produce la independencia de las 13 colonias norteamericanas, tienen el problema de darse una constitución y se la dan y finalmente se aprueba. Hubo un gran, digamos, tensión entre dos grupos, uno denominado federalistas, que buscaban la fortaleza del Ejecutivo, y otro denominado antifederalistas, por ir en oposición y porque no querían una federación, sino una confederación. Esta temática ha sido desempolvada en los últimos 30 años, particularmente por Escocia, por España. En su momento fue
olvidada por Austria en las épocas de juventud relativa de Hans Kelsen, cuando formula la Constitución para la Federación Austríaca que fue decretada en 1920 y que fue pues un fracaso, pero que introdujo el Tribunal Constitucional, que ha sido un veneno para toda América Latina, por lo menos para los países que la tenemos. Es muy interesante que Kelsen fuera convocado, y esto también es, creo que, muy valioso para compartirlo con quienes nos ven y nos escuchan, que fue convocado Kelsen por Karl Renner, que era el primer ministro tras la caída del Imperio Austrohúngaro. Él quería hacer una federación de Austria y le entregó su borrador a Kelsen. Kelsen lo corrigió, le introdujo en la institución del Tribunal Constitucional. Pero ¿quién era Renner? Era un socialista militante que hoy es visto como el pequeño grupo de austromarxistas. Entonces, de la Constitución como nosotros la concebimos, no hay nada. Era una visión totalitaria. De ahí que se elimina dentro de esa concepción el difuso control de constitucionalidad de actos y de normas, y se concentra en un tribunal. Un tribunal que hoy, pues, insisto yo en calificarlo de un veneno para los países que lo tenemos, porque es una destrucción permanente, sostenida, y yo le diría casi inagotable, porque ellos tienen la última palabra en la interpretación constitucional y ellos terminan sometiendo a los tres poderes, incluyendo el poder judicial, a sus decisiones. El señor, déjeme una última aspecto que es historia. Cuando Austria cae en poder de los rusos tras el final de la Segunda Guerra Mundial, por orden de Stalin es llamado Karl Renner. Y tanto que se cuentan algunas anécdotas simpáticas de que él no quería ir. Pero finalmente va a donde el comandante militar ruso y le dice: tengo órdenes del gobernante Stalin de decirle que usted tiene que asumir la presidencia de Austria, el gobierno de Austria. Y así es como él llega a gobernante escogido y electo por Stalin. ¿No le parece interesante, a propósito de por dónde fue que se formuló por primera vez un tribunal constitucional? Por supuesto que sí, yo no sabía ese detalle, ¿no? Me parece muy valioso para entender el problema. Mario, hemos llegado a un punto que merece una larga charla nueva, ¿no? Y ya llevamos un tiempo prudencial, hay que cortar este conversatorio para que, bueno, para que no se aburra la gente. Lo invito a que sigamos en otro momento para hablar precisamente de los tribunales constitucionales que están asolando la normación en América Latina. Yo creo que lo que usted ha dicho es correcto, es una perversión que gracias a Dios Argentina todavía no ha adoptado, ¿no? Y una cosa más como para terminar. Usted ha dicho que la Carta Magna no es lo primero que dice lo que dice, y tiene usted razón, pero es lo primero que nosotros conocemos de esto, porque la Carta Magna, en cuanto a proceso y justicia, tiene una frase que dice que el rey abdica de juzgar en lo futuro a los varones sajones y les dice que nunca más los juzgará, sino se juzgarán entre pares conforme una ley anterior al hecho del proceso, con lo cual lo que hace es mostrar que el proceso en su mismo acto de nacencia aparece como un límite al poder, una autolimitación que se hace el rey Juan Sin Tierra cuando, siendo el legislador, el ejecutor y el juzgador, dice que deja de juzgar, ¿no? Y esa frase aparece en la Quinta Enmienda y luego en la 14ª, y es la que tenemos en América Latina para hablar siempre del proceso y un proceso, etc. Bueno, Mario, le agradezco la charla de hoy
No, un verdadero Seguimos en gusto. otro momento y quedamos pendientes con el Tribunal Constitucional, ¿no? Quiero que Solo veamos cómo funciona déjeme en América, hacer, qué es lo que hace, qué es lo que mal sí, hace, qué es lo que bien hace. Me parece que hacer algunas preguntas importantes sobre el tema. sí, por supuesto que sí. Usted sabe que cuenta siempre conmigo. En esto de la Carta Magna, solo déjeme decirle, compartir con todos nuestros colegas, que el rey Juan Sin Tierra, que había matado a su sobrino para llegar al poder, fue compelido por los nobles para otorgar esa carta y se arrepintió luego y tuvo la fortuna de morirse porque si no, Inglaterra hubiera estado en una guerra civil. Entró en conflicto con el Papa y entró en conflicto con muchos focos de poder porque o la daba o no la daba, pero si la daba malo y si no la otorgaba era peor. De todas maneras, lo que nos es dable es concretamente analizar lo que se produjo. Pero, por ejemplo, algo que es inadmisible es que, y a veces hasta los mismos magistrados de tribunales constitucionales hablan de nuestra Carta Magna. Es realmente aberrante, porque las cartas reales eran otorgadas graciosamente por el poder real a sus súbditos y no tiene nada que ver con una constitución. Es absolutamente impropio e infame denominar a una constitución Carta Magna. Podemos usar el sinónimo de carta fundamental, de ley fundamental, de constitución, pero jamás Carta Magna, a pesar del numeral 39, que es súper valioso, por supuesto. Qué gusto, Bueno, maestro. ¿no? Yo siempre digo en mis clases que se trata no de una constitución, sino de un pacto de convivencia entre los sajones y los normandos en la presencia de su reino. Mario, un abrazo y lo dejo hasta pronto. Muy Claro que agradecido sí. por la charla de hoy. Hasta pronto, gracias.